¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos una vez más a su espacio Consensuando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Francisco Medrano les acompaña en esta ocasión. Saludar de manera especial a nuestros conductores centrales de este espacio, el vocero de los diputados del PLD, Gustavo Sánchez, y el secretario general de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de Asa, quienes se excusan con sus amigos televidentes por no poder estar presentes en el día de hoy, pero por supuesto desde la distancia le envían un gran saludo. Hoy, como siempre, estaremos llevando a todos ustedes una entrevista súper importante en la que abordaremos diversos aspectos de la vida nacional y con una interesante entrevista a cargo de Máximo Castro Silverio, vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Así que ese es nuestro contenido en el programa de hoy. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. En este mes de la patria, la nueva Liga Municipal Dominicana, que tiene un compromiso sagrado con esa expresión de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, quien concibió en su proyecto de constitución a los ayuntamientos como el cuarto poder del Estado, y a nosotros nos corresponde en este tránsito de transformación de la Liga Municipal Dominicana, hacer de la Liga una entidad meritocrática, transparente, que rinda cuentas de sí misma y que impulse la rendición de cuentas de los ayuntamientos de todo el territorio nacional. Para mí es de gran satisfacción venir aquí a reiterar nuestro compromiso público, honor a quien honor merece. Trabajemos por y para la patria, que es trabajar por nuestros hijos y para nosotros mismos. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. Amigos televidentes, muchísimas gracias por continuar con nuestro espacio Consensuando, y como habíamos indicado previo a esta pausa, pues nuestro invitado de hoy es nada más y nada menos que el decano de los legisladores en República Dominicana, el señor Máximo Castro Silverio, vocero del bloque de diputados del Partido Reformista Social Cristiano en la Cámara de Diputados, y con quien estaremos abordando diversos temas, básicamente del accionar del Congreso Nacional, pero también de todo el acontecer político, social de la República Dominicana. Así que agradecemos la presencia en nuestro espacio, don Máximo. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, Medrano. Aquí para compartir con ustedes, sobre todo contigo, estos menesteres de lo que producen las noticias del acontecer político y institucional del país.
Así es, don Máximo, el pasado 27 de febrero se dio inicio a la primera legislatura ordinaria de este año 2021 con muchas expectativas, muchos proyectos de leyes que están pendientes de ser sancionados en el Congreso Nacional, pero además un sinnúmero de leyes que también el presidente de la República, Luis Abinader, anunció que estaría sometiendo al Congreso para su revisión y también para su aprobación. Conocer de antemano, don Máximo, esa cartelera de iniciativas que el país está esperando que salga del Congreso Nacional, tanto en la producción de leyes como decisiones que le competen a los legisladores. Bueno, primero, la ley más importante del momento, por el problema de la presión social que hay, que anunció el presidente de la República, fue revisar la ley de los hidrocarburos, la ley de... Una ley que aparentemente, según técnicos, dicen técnicos, no tiene mucho sustento para bajar la gasolina. Yo creo que no. Yo creo que si se revisa la ley y se ajustan los precios a la situación que estamos viviendo, pudiera ser que se busque una solución que permita, porque el país está esperando que esa ley llegue al Congreso, porque espera que los combustibles comiencen a bajar. En verdad que los combustibles se están disparando todos estos días, toda esta semana habrá también. Entonces yo pienso que el Congreso está esperando esa iniciativa de Poder Ejecutivo para analizarla, y porque nosotros mismos tenemos algunos reparos que hacer, y yo creo que hay que consensuar, como dice el programa de ustedes, consensuando. Allá hay que consensuar no solamente esa ley, todas las otras. Hay otras iniciativas de mucha importancia, como es el Código Penal, que está en la parte final de su estudio. Está la ley de ordenamiento territorial, sí, que es una ley país y que el pueblo dominicano necesita que se apruebe esa ley. La ley de agua, que eso es fundamental, sobre todo en este momento, el problema que está pasando, comienza a sufrir el país por la escasez de agua, sectores que no le llega agua, sitios donde habían ríos caudalosos y que ahora tienen que estar comprando agua en barrica. Toda esa cosa, hay mucha iniciativa, muchas propuestas importantes, y yo creo que el Congreso se abocará en esta legislatura que comenzó el 27 a aprobar todas esas leyes, porque ya están en comisiones, se está avanzando, se está asesorando bien con los técnicos para aprobar leyes que sean no quizá la más, porque todo el mundo quiere una ley perfecta, es difícil la ley perfecta, pero la ley posible que se ajuste a las circunstancias donde salga beneficiado la mayoría del pueblo dominicano. Don Máximo, dos aspectos importantes que están en análisis, en discusión en la Cámara de Diputados, corresponde a la elección del defensor del pueblo o presentar las ternas para la escogencia del defensor del pueblo, y lo propio también para la elección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas. Muchas expectativas en torno a estas dos funciones que le competen a la Cámara de Diputados. ¿Cómo han avanzado esos trabajos? ¿A qué punto se encuentran ya a esta altura de la semana? Bueno, el trabajo de la comisión en términos de consulta, entrevista, ya terminó. Ahora se está en la organización de ir acotejando los resultados de la evaluación que hizo cada diputado por comisión, y esperamos que en esta semana que entra, pues el Congreso comience a chequear todo eso, y yo creo que en un par de semanas estará ya escogido el defensor del pueblo y los miembros de la Cámara de Cuentas, que sobre todo la Cámara de Cuentas necesita ya que se sustituyan los jueces que hay por los problemas judiciales que se han presentado, allanamientos,
interrogatorio de algunos miembros, y como ya ellos cumplieron, el tiempo amerita de que el Congreso se aboque a aprobar ya esa terna, esa estructura que yo llamo que es guardián del presupuesto de la nación, porque la Cámara de Cuentas es el guardián del presupuesto de la República Dominicana, y en ese sentido yo creo que en los próximos días ambos organismos estarán ya constituidos. Usted es un veterano legislador. En todo este tiempo que se estuvo trabajando, viendo las entrevistas, viendo los postulantes, ¿considera usted que se han presentado ciudadanos que tienen esas características, que tienen esas cualidades a las que la sociedad aspira, tanto para defensor del pueblo como para la integración de esa futura Cámara de Cuentas? Yo, afortunadamente, estuve en las dos comisiones, porque son comisiones complicadas, con mucho, hay que manejarlas con mucho cuidado, porque se trata de dos instituciones de mucha importancia para el sistema democrático y la administración del pueblo dominicano, la vigilancia. Hubieron mucho talento, y lo que más me impresionó fueron muchos talentos jóvenes que había ahí. Pero también debo decirte que se presentaron alguna gente que han tenido alguna participación política en el pasado, que demostraron condiciones, que nada más no es un sector específico, es decir, que hubo un equilibrio de los exponentes, brillante, con muchas condiciones, mucha capacidad, con mucho conocimiento de lo que cada cual debe hacer a cada una de esas instituciones, y fue impresionante para mí. Hay mucho talento, pero al final tú sabes que la fuerza mayoritaria pues deciden qué quieren con esos miembros. Nosotros estaremos ahí para, en todo lo que sea posible, hacer que se escojan ciudadanos que vayan a hacer la labor con la transparencia que está requiriendo el momento. Usted mencionó una palabra muy importante, la palabra juventud, y usted, reitero, es uno de los, o es el legislador con más tiempo en el Congreso Nacional, con más veteranía. Y este Congreso que recién se instaló tiene una particularidad, es que incursionaron muchos jóvenes en el mismo, básicamente en la Cámara de Diputados, y muchos de ellos los vemos dirigiendo importantes comisiones y participando de importantes comisiones de trabajo, y lo vemos activo también en la labor legislativa y parlamentaria. Saber, don Máximo, cómo usted valora el trabajo de esos jóvenes en los que ha reposado gran parte de la responsabilidad legislativa en la actualidad. Debo decirte que estoy admirado con mucha responsabilidad esos muchachos, para llamarle así por mis condiciones de edad y la de ellos. Son una cantidad de jóvenes brillantes con deseo de servir al país, de trabajar. El presidente de la Cámara de Diputados ha tenido mucho cuidado con eso, y la mayor parte de las comisiones la están dirigiendo jóvenes, porque el presidente Pacheco cree, yo creo que cree en eso y lo está haciendo. Y puedo darte un ejemplo de la Comisión de Cámara de Cuentas, que es uno de los jóvenes que, aunque es repitiente, ya lleva 2 periodos naturalmente, pero entró a una edad de 27 años, y ahora debe tener 30. Y hay que ver cómo ese joven dirigió esa comisión, y en muchísimas comisiones hay una cantidad de jóvenes. Yo tengo la esperanza, creo, que tenemos un Congreso con muchas condiciones por la presencia de esos jóvenes y en las propuestas también que hacen. Yo me siento tan orgulloso de esa representación, porque lo mío no es de que sea de partido, lo mío no es de colores, sino el Congreso que lo tengo que realmente
querer como si fuera mi casa, porque ahí la mayor parte de mi vida lo he echado ahí. Son 35 años que llevo, cuando termine este periodo va a completar 38. Entonces me siento parte del Congreso y ellos siempre me consultan, me llaman, yo le ayudo a hacer proyectos, lo oriento en lo que yo creo que debo y hasta donde puedo para que ellos hagan un buen papel. Y parece que vamos a tener un Congreso que va a ejecutar muchas leyes y además que va a haber una gran participación, porque también mujeres, ciertos jóvenes, pero hay una cantidad de muchachas, de mujeres jóvenes también con ese entusiasmo y con ese espíritu. Yo creo que la democracia se fortalece porque tiene gente nueva con el espíritu de servir. Eso es muy importante. Justo en el día de hoy, pues hace una semana, el presidente Luis Abinader acudió ante el Congreso y presentó las memorias de sus acciones en estos primeros 6 meses de gobierno. ¿Cómo valora usted esta rendición de cuentas del mandatario, don Máximo? Bueno, el presidente se refirió realmente a los planes futuros que va a hacer el gobierno y numeró los proyectos que ha ejecutado en 6 o 7 meses su gobierno. De todas maneras, creo que esa es la misión. Lo más importante es que fue a cumplir con su rol constitucional y ante el Congreso a expresar su memoria de un contenido pero realmente se refirió a muchos puntos muy importantes, pero sobre todo de la pandemia, en el que hemos estado comprometidos todos los sectores que inciden en la vida del país, y creo que ha comenzado con buen pie el sistema de la vacuna. Está llegando a la gente en el plan organizativo que tiene el Ministerio de Salud, o bien sea ese equipo sanitario que está dirigiendo la salud del pueblo dominicano en esta pandemia. Numeró muchísimas cosas más, como la ley que hablamos al inicio, y otra propuesta importante, habló del peaje sombra, que ha sido realmente una cosa para el país, lo asumió con mucha alegría, y hay muchísimas cosas más importantes. Ahora, lo que creo que le faltó al presidente, un criterio personal mío, fue que no anunció un plan para bajar los artículos de primera necesidad. No que no lo tocó en la parte de la producción del área agrícola, porque en verdad, si no hay producción, no bajan los artículos de primera necesidad. Pero creo que el discurso del presidente estuvo muy aceptable y creo que ahora el presidente anunció muchas obras, no dijo de dónde, si tiene los recursos y de dónde lo vas a sacar, pero creo que cuando un presidente anuncia obras es porque está seguro que tiene los recursos. Nosotros tenemos que hacer un contacto con nuestros anunciantes, pero en ese discurso del presidente Abinader se hizo el planteamiento de la construcción de una verja en la zona fronteriza para resguardar la frontera de la República Dominicana. Ese tema lo vamos a abordar un poquito más a profundidad luego de estos comerciales. Sigan con nosotros. En la Cámara de Diputados trabajamos para fortalecer la democracia, la institucionalidad y la transparencia a través del fiel cumplimiento de la Constitución de la República Dominicana. Nuestras 41 comisiones laboran arduamente con el firme propósito de cumplir con su rol de representar, legislar y fiscalizar. Estos representantes nacionales y de la diáspora dominicana en el exterior trabajan sin descanso para fortalecer la patria de Duarte, Sánchez y Mella. Nuestra mayor motivación es que cada dominicana y dominicano estén dignamente representados en su Congreso.
En la Cámara de Diputados, somos tu voz. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes. Al montarte en nuestros autobuses, utiliza tu mascarilla. Con esto te proteges y nos ayuda a detener la propagación del virus. Ayúdanos a ayudarte. Bueno, muchísimas gracias. Seguimos en este espacio consensuando y conversando con el vocero de los diputados del Partido Reformista, Máximo Castro Silverio. Además de la conversación con don Máximo, damos la bienvenida y la integración al programa de nuestro queridísimo amigo y compañero Alexis Puello, quien también forma parte del staff de Consensuando y con quien estaremos analizando los diversos temas del acontecer nacional en esta entrevista central. Máximo, bueno, y Alexis, por supuesto, hermano, bienvenido al espacio, ¿cómo te sientes? Gracias, Medrano, encantadísimo de tener al decano de los legisladores de este país, el hombre que gradúa a los diputados cuando llegan a la Cámara. Eso es así, nos consta de ese trabajo, esa larga trayectoria. Ya tenemos que ir, ¿no? Ya, Máximo. Pero usted da un trabajo ahí que es difícil superar, ¿eh? Así que se va satisfecho cuando llegue el momento, cuando usted... El momento, pero tenemos ya que... Hay que preparar los relevos. Ya hay que pasar el relevo, ya. Y descanso, y entender los nietos y los... Claro. Máximo, antes de la pausa le había preguntado sobre esta propuesta planteada por el presidente Abinader de construir un muro fronterizo. Lo llamó una valla, pero todos sabemos que es algún tipo de estructura, ¿no? Que procure proteger todo ese accionar ilícito que se da por la frontera dominico-haitiana. ¿Conocer la valoración sobre esta propuesta? Bueno, de manera personal, debo decir, y no personal, política, porque eso ha sido una propuesta de mi partido. Para mí, eso fue lo más importante en el discurso del presidente Abinader. Nuestro partido había planteado lo del muro hace un tiempo. Lo planteó en el otro gobierno y también aquí. Yo creo que se impone esa propuesta porque nosotros somos un país pobre. Nosotros no podemos cargar con la yo no voy a decir invasión, sino la cantidad de extranjeros que viven en la República Dominicana y que entran y salen. Y además porque no solamente, sino que vienen cargamentos de droga por la frontera y otra cosa más. Entonces nosotros tenemos que poner un stop, una isla donde hay dos países
pero que tenemos cultura diferente, procedimientos diferentes, avances diferentes en el sistema democrático y además de eso en el sistema, ¿cómo te digo? Cultural. Político, cultural y económico. Entonces nosotros tenemos que proteger nuestro país y a veces uno habla y dicen, pero estos reformistas son racistas. No, no es un problema de racismo. Es un problema real. Yo creo que el presidente dio en el clavo cuando anunció la verja o lo que sea, un muro, pero tiene que haber control en la frontera. No puede ser así, que entren y salgan por su cuenta. Y que cuando los empresarios, los dueños de fincas, los necesiten, sea por contrato como se hacía antes. Usted necesita 20, usted hacía un contrato y lo firmaba. Y los braceros que venían de las cañas, había un orden. Cuando terminaba la franja ellos se iban y volvían cuando estaba. Porque el país no resiste tener aquí 5 millones de extranjeros. Eso es imposible. Porque no producimos, ahora nos mantenemos nosotros produciendo, porque nosotros producimos un 85% de lo que es la necesidad de consumo de los dominicanos, pero si se nos meten 5 millones, dígame, ¿cuánto necesitamos? Don Máximo, ¿qué tan viable usted ve la construcción de esta verja cuando tenemos una frontera virtual con una carretera, una supuesta carretera internacional que es un camino vecinal y que se interrumpe en muchísimos puntos y no se ha podido durante tantas décadas, tantos años, construir una vía de acceso que pueda verdaderamente facilitar la vigilancia, el tipo de control que debe haber en la frontera? Ahora el presidente Abinader se compromete a verdaderamente establecer un control allí. ¿Puede el pueblo dominicano tomar esa palabra y darlo como efectivo, como válido, que va a ser construida la verja? Mira, todo gobierno que comienza nuevo, el que comienza con 4 quiere 8. Y si usted quiere 8, usted no le puede mentir al país, porque se lo van a enrotrar. Entonces yo confío en que sí, que el presidente va a cumplir con eso. Porque eso es igual que como el legislador, el síndico, el alcalde, que quiere 4 años, pero quiere 4 más, pero usted tiene que cumplir para lograr eso. Entonces yo estoy confiado en que el presidente, y no solamente por un problema de continuidad como presidente, sino eso es una responsabilidad que tiene, y ese compromiso en esa propuesta está establecido de lo que se puede corregir. Quizá no sea la panacea, pero yo creo que se corrige un poco. Se evitan muchas barbaridades como el tráfico de drogas, que después que haya control. Y el problema de la carretera se construirá después que esté la verja, obliga a construir la carretera. Bueno, pues tendríamos que reparar la carretera, porque la carretera está. Yo le he dado un par de veces. Lo que hay que hacer es repararla. Pero nosotros confiamos en que la verja va a dar un resultado. Sin embargo, don Máximo, hay voces de sectores básicamente que defienden derechos de los migrantes, que dicen que esa no es la solución al problema, que tiene que haber otro tipo de soluciones, creándole condiciones de vida a los residentes en la frontera, que se mejoren, por supuesto, las relaciones políticas y económicas de República Dominicana y Haití, y que una verja como tal no va a solucionar el problema de las migraciones, que entrarán incluso por otros lados, lo harán por las aguas del Atlántico y del Mar Caribe, que bordea también la isla. Que inclusive la brincarán, la saltarán. O pudieran hacer túneles. La vamos a hacer tan bajita. De todas maneras, hay que comenzar con algo. Y comenzar es la verja. Pero eso obligará a que se busquen soluciones y se pueden acomodar facilidades como la construcción de hospitales, de comedores en la zona y de otras construcciones
que permita que se abran fuentes de empleo, que las parturientas que han estado, de acuerdo a una estadística que nosotros leímos en esta semana, un 53% de parturientas dando a luz en la República Dominicana. Señores, esto es alarmante, esto hay que analizarlo. Y decía una parturienta dominicana dice que fue a dar a luz y no había cama, pero que a donde ella fue, eso estaba lleno de extranjeros. Entonces, ese es el problema que tenemos que nosotros proteger lo nuestro. Nosotros tenemos que tener nuestra maternidad para que nuestras mujeres puedan dar a luz ahí. Ahora, de lo que estamos de acuerdo es que establecida la verja, se pongan ciertas condiciones y se ponga a producir. Hay como poner a producir, que haya empleo de aquel lado, que haya atención, que hayan hospitales, que hayan farmacias, que hayan supermercados. Todo eso estamos de acuerdo, eso se buscará la manera. Pero y no se puede hacer nada de esas aspiraciones y de esas propuestas con la frontera abierta. Hay que cerrar por lo menos un 80% de la frontera para poder lograr ese objetivo. Controlar. Y eso, exacto, y eso no es discriminar, de que los derechos humanos no, porque ellos tienen su país, ellos allá y nosotros aquí. No tenemos por qué discriminarlos, sino lo que necesitemos con ellos en un plan migratorio, bueno, pues organizado. Realmente los países se desenvuelven con eso, como yo te decía, como venían los braceros y eran organizados. Cuando pasaba el corte de caña se iban y volvían, pero el país tiene que tener control. Y yo entiendo que el país no puede estar sin control. Hasta cierto punto la verja le genera sus beneficios a la zona haitiana, porque desde República Dominicana hacia Haití también hay una gran entrada de productos de forma de contrabando, o sea que evaden el pago de impuestos al Estado haitiano, y el Estado puede también aprovechar que cobran menos. Exacto, que hay esas limitaciones para que tengan que pagar los impuestos. Los controles también les benefician a ellos. Por supuesto. Don Máximo, entrando al tema legislativo, este viernes, cuando concluye la semana, el Poder Ejecutivo depositó el proyecto de ley de referendo ante la Cámara de Diputados. Lo recibió Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara. ¿Qué puede esperar el pueblo dominicano de parte de los legisladores, de los diputados, del trato que pueda recibir esta pieza, este órgano que debe ser manejado como una ley orgánica, producto de que es un mandato de la Constitución de la República? ¿Cuál será el trato que este proyecto podrá recibir en la Cámara de Diputados? Mira, como mandato de la Constitución, estamos atrasados con muchas leyes que manda la Constitución a que se puedan aprobar para que realmente haya una estabilidad en el tema institucional del país. En eso no negamos que estamos atrasados. Esa es una ley muy importante y yo creo que la vamos a estudiar inmediatamente y yo creo que se va a aprobar. Naturalmente hay que aprobarla con todo lo que requiere una ley de esa naturaleza, que es una ley orgánica, pero no solamente porque sea orgánica, sino el resultado que puede producir esa ley es lo importante. ¿Me entiendes? Entonces yo creo que no tendrá mayores problemas para aprobar esa ley, y indudablemente que el liderazgo político opinará, porque se trata de una ley de esa envergadura, y como aquí los poderes fácticos están dirigidos por el liderazgo político en su representación que tiene cada cual, pero yo creo que no habrá mucha dificultad para aprobarla, porque es necesario, esta ley de referendo es necesaria, porque hay muchas cosas que hay que llevar al referendo. Mire, don Máximo, a principio de año, cuando se conoció la aprobación del presupuesto,
se detallaba que en el mismo estaba consignado un recorte al monto que se le asigna a los partidos políticos a través de la Junta Central Electoral, de unos 1.200 millones de pesos, pues se disminuía. La ley manda que por no ser un año electoral se disminuye el 50%. Más a todo eso, el Ejecutivo ordena que también se le disminuya un 50%, lo que estaríamos hablando de que quedaría en un 25%. Los partidos emergentes mayormente plantearon sus quejas y luego el Ejecutivo flexibilizó esa petición. Pero conocer cuál tendría que ser el mecanismo para que se pueda adaptar esa voluntad presidencial, para que se pueda llevar a la realidad, porque está consignada en la ley de presupuesto. Habría que esperar que llegue el presupuesto complementario o se pudiera modificar el presupuesto en esta etapa para que los partidos puedan recibir sus partidas. Modificar el presupuesto es muy difícil porque eso tiene unas reglas y complicaciones que no es fácil para modificarlo. Digo, habiendo la voluntad política del liderazgo que controla por votación, no sería difícil, pero pienso que hubo una confusión en el presupuesto cuando se aprobó la ley de presupuesto, de que el director de presupuesto en uno de los espacios, ahí estaban los 1.200 millones, estaban ahí, pero cuando lo chequeamos y luego aparece, no sé si en el adendo fue que metieron que nada más era los 650. Hubo una gran confusión que estaban o han estado confundidos casi los legisladores. De todas maneras, pienso que la decisión que ha tomado el gobierno con ese planteamiento es muy importante porque los partidos necesitan los recursos. Los partidos no se puede socavar el sistema de partidos, porque entonces la democracia va a sufrir. Porque no se puede llevar de sectores que lo que viven es endemoniando a la clase política. La clase política son corruptos, no sirven, no trabajan, no hacen nada. Y entonces, pero el clima que vivimos de paz, de progreso, realmente es producto de la democracia sustentada en los partidos políticos. No hay democracia sin partido. Pero don Máximo, dentro del contexto de una pandemia que ha generado crisis tanto en el aspecto sanitario como en el aspecto económico, una profunda crisis a nivel mundial, ya en estos tiempos estamos viendo el resultado de las alzas de los precios del petróleo, los alimentos básicos aquí en nuestro país experimentando alzas también. No es de entender para los partidos políticos de que deben sacrificarse, de que deben ceder un poco, ya que toda la sociedad dominicana ha tenido que ceder, no porque quiera, sino porque la pandemia, la crisis le ha obligado. No deberían los partidos entenderlo como tal y por lo menos en este año ceder para luego ya cuando tengamos mejores oportunidades producto de todo esto que el gobierno ha iniciado con las vacunas, que ya tengamos una nueva realidad, entonces ya los partidos demandar lo que le corresponde por ley. Y es para la pandemia. La asignación fue para la pandemia. Porque eso es lo que hay que preguntarse. Si lo que se ha planteado ha sido para fortalecer el sistema sanitario. Porque para construir una obra. Es para construir una obra. Vamos a quitar todos los partidos para construir una obra. Que no nos oponemos a que se construya la Universidad de Santo Domingo Este. No. Pero el gobierno puede buscar ese dinero por otra vía para construir. Cojan el ejemplo de Joaquín Balaguer, que habían cosas que no la tocaba por un problema de fortalecimiento democrático institucional. Y ustedes saben que era ajeno a endeudar el país y que hizo toda la obra importante en la República Dominicana
que no la va a construir nadie. Por muy buena intención que tengan, no la van a construir. Aquí nadie va a construir la presa que construyó Balaguer con recursos propios. Recursos propios. Entonces, ¿qué tú vas a hacer con quitarle a los partidos esos chelitos? Porque son chelitos. Hay partidos que le va a tocar que quizás 80,000 pesos, 40,000 pesos. Los partidos necesitan activarse, los partidos necesitan hacer equilibrio, porque el partido de poder no necesita nada. Dime, ¿qué partido de poder necesita nada? No lo tiene todo. Ni siquiera en tiempos de crisis. No tiene nada en tiempos de crisis. ¿Quién dijo? Y que además yo estuviera de acuerdo, y estoy de acuerdo, yo lo decía, si eso hubiera sido para la pandemia, dirigido hacia la pandemia, para comprar vacunas, para fortalecer el sistema sanitario del país, totalmente de acuerdo, pero eso es para una obra que no digo que es así, pero pudo haber sido un ofrecimiento de campaña, entonces para que lo paguen los partidos. No estoy diciendo que, tú me entiendes, porque no conozco eso, de que fue un ofrecimiento de campaña, pero puede ser, eso puede entrar dentro de la especulación de un ciudadano como yo, decía, pero eso debe ser una promesa de campaña para que lo paguen con los chelitos de los partidos. Bueno, vamos a pausar nuevamente, don Máximo, todavía nos queda más en este espacio, así que tras estos comerciales estaremos conversando con Máximo Castro Silverio, vocero de los diputados del Partido Reformista Social Cristiano. Ya regresamos. Es triste saber que tu sector puede ser parte de esta gráfica, mucho más que puede sufrir algún accidente al volar chichigua. Situación que ya provocó la muerte por quemaduras del joven. Un hombre estuvo a punto de perder la vida tras recibir una descarga eléctrica en momentos en que intentaba recuperar una chichigua que estaba enredada en un cable de alta tensión. Evita volar chichigua cerca del tendido eléctrico. En este tiempo de cuarentena puedes bailar, cantar, jugar, hacer lo que gustes con tu familia, pero sin peligros. Quédate en casa sin chichigua. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con energía. Un país en el que vivir dignamente es un derecho, con políticas sociales que ayudan a salir de la pobreza. Un país en el que la gente del campo tiene apoyo para producir los alimentos que necesitamos. Determinado a vencer los obstáculos, para volver al trabajo y salir adelante. Con una justicia independiente que hace respetar la ley y defiende nuestros recursos. Unidos lo lograremos. Estamos haciendo historia. ¿Qué nos hace grandes? Somos grandes porque en situaciones difíciles nunca perdemos. Nunca perdemos la fe, nunca perdemos la esperanza, nunca perdemos el optimismo. Somos grandes. A la hora de darnos fuerza y apoyo, para los dominicanos el tamaño no importa. Aquí todos somos gigantes cuando nos toca ser solidarios. Nos hacen grandes nuestras tradiciones. Nos hace grandes nuestra capacidad de amar y sorprender, reír y llorar. De celebrar nuestros triunfos, nuestras luchas y nuestros sueños. Todos como uno en cualquier lugar del mundo donde haya un dominicano. Y saber que cuento con un hermano donde sea que otro se encuentre, aunque nos separen océanos y continentes. Esto que vive en cada dominicano nos motiva, nos empuja, nos inspira y nos sostiene. Por eso vamos a vencer y salir adelante, más fuertes, más agradecidos y mejores. Este es el momento donde los dominicanos vamos a mostrar por qué somos grandes.
de vuelta en Consensuando. Muchísimas gracias por continuar en sintonía con nuestro espacio. Contamos con la grata presencia de Máximo Castro Silverio. Don Máximo, se generaron muchas expectativas a raíz de la locución del presidente Abinader en torno a esta advertencia que hacía el vicevocero de los reformistas, el gran amigo Botello, Pedro Botello, en el sentido de que estaría llevando una cantidad importante de ciudadanos a protestar en reclamo de que se apruebe la modificación a la ley 87-01 para que se haga una mejor redistribución de los fondos de pensiones. No se hizo la manifestación, pero saber usted que despacha con Botello muy a menudo, ¿qué se puede esperar de esta iniciativa? Porque la verdad es que ha dado mucha vuelta en el Congreso Nacional. Mira, la verdad es que estamos frente a un presidente que tiene muy buenas intenciones, muy buenas intenciones. Ahora, lo que no sabemos es si su partido está en condiciones de ayudarlo en esas buenas intenciones que tiene el presidente. Porque vi que se destapó una senadora condenando el hecho de que el gobierno recibiera esos trabajadores encabezados por Botello. Botello como parte que ha asumido esa lucha. Pero señores, ¿y para qué está el liderazgo de un presidente? Para evitar cualquier situación. Eso es lo que lo hacen los presidentes responsables. Y por eso admiro la buena intención que tiene el presidente de la República. El problema de esa lucha por el 30% es un problema de un sector de los trabajadores que están exigiendo parte de su dinero. No es dinero de nadie, es dinero de ellos, que lo han ahorrado ellos. La FP realmente no quiere que le toque nada de eso, porque es jugoso lo que ellos... Pero a costilla de los trabajadores. Y con esta pandemia, la mayoría de esos trabajadores quedaron sin empleo. No tienen empleo, tienen deuda, tienen problemas. Pues yo dije, bueno, pero que nos den algo de lo nuestro. Y la gente ha visto eso como descabellado, populista, bueno, toda esa cosa. El partido como partido lo asumió. Ahora, se escapan algunas cosas que no es responsabilidad de uno. Cuando yo me comuniqué con Botello y le pregunté, me dijo, no, Máximo, lo que pasa es que los representantes, dice Botello, no lo digo yo, de la FP, han infiltrado gente y hacen ese tipo de desorden para achacárselo a los demandantes. A los demandantes. Entonces, eso ha traído como consecuencia de que sectores quieran rechazar ese pedimento de los trabajadores. Don Máximo, ¿no ha sido tímida el acompañamiento, la participación del Partido Reformista hacia el diputado Botello? Porque hemos visto a Botello todo el tiempo acompañado de un grupo de personas que, según él, son trabajadores que reclaman la aprobación del 30%, pero solo a Botello del Partido Reformista, no hemos visto a más nadie. E inclusive, como en las vocerías, hemos visto a un Rogelio Genao que se ha pronunciado, pero definitivamente lo han dejado solo a Botello en esta conquista. No, en el partido no. El directorio presidencial asumió y apoyó esa lucha. Y está apoyando esa lucha. Y el bloque ha estado al pie de la letra apoyando la lucha. Y nosotros hemos tenido y tuvimos situaciones difíciles en el otro gobierno, pero no con el gobierno, sino con los oficialistas de hoy, porque nosotros apoyamos, no sé si ustedes se recuerdan, los últimos 17 días del gobierno del presidente Medina. Del estado de excepción. Exactamente. No que apoyamos, sino que nos quedamos ahí. No votamos ni nada de eso. Bueno, y por eso nos endemonió el PRM a nosotros. Sin embargo, después ahora, cuando ellos comenzaron, fueron 45 días. Entonces yo le dije a ellos, caramba, pero si no hubieran dicho que eran 45, que ustedes querían, no eran 17, no hubieran encontrado ese enfrentamiento innecesario. Pero nada, eso se sanó después porque
era una posición política del PRM para avanzar en su propósito, y yo lo entiendo. Pero eso nos hizo a nosotros comprometernos más con la lucha que ha llevado Botello con esos trabajadores, y ha sido pública la posición del partido. Botello ha estado apoyado y respaldado por el partido, el secretario general, el vocero en la Cámara de Senado, el senador Genao. Es decir, que ha tenido el apoyo del partido y todavía lo tiene. Nosotros, 2 días antes de 27, pues nos reunimos con él, tanto el vocero en el Senado como nosotros y el diputado Genao. Y bueno, pero ahí lo que hicimos que ayudamos a aconsejar y cosas, hicimos gestiones y los funcionarios los recibieron a ¿Y los trabajadores. cuál ha sido la posición, don Máximo, dentro de la Cámara de Diputados en la comisión disciplinaria que, hasta donde sabemos, está estudiando los incidentes que se han producido a raíz de esta demanda que ha hecho ese grupo, que se han infiltrado dentro de espacios de la Cámara de Diputados, han roto cristales, o sea, se ha agredido ese órgano legislativo, y la Cámara se ha visto en la obligación de recibir esa denuncia y estudiarla? ¿Cuál ha sido la posición del Partido Reformista dentro de esa comisión de disciplina? En la violencia, en el espacio que se ha utilizado para la violencia, ahí el partido ha estado ausente. Ahí usted ha dicho la verdad. El partido no ha participado en eso, ni participa, porque ese tipo de protesta el partido no. Y realmente, ¿qué nos da la gana de creer de que han sido filtrados? Han sido personas que han sido mandados a hacer... O sea, Botello ha tenido razón, se han filtrado las AFP claro, para desmeritar las protestas. Para debilitar la protesta y entonces culpar a Botello. Y en cuanto a la disciplina, él comprueba todo. El Senado mandó un informe, pero hay que ver si en el contenido del informe que mandó el Senado hay pruebas. Porque para usted condenar un imputado, tiene que tener pruebas, es bajo prueba. Porque de lo contrario, y hasta el momento, él no lo han llamado porque el lunes que lo iban a llamar, se suspendieron las actividades en el Congreso, y él me ha dicho que no lo han llamado, pero que de ninguna manera ellos tienen ninguna prueba para condenarlo. O sea que a estas alturas de juego todavía a Botello no se le ha entrevistado. No, nada. No se ha hablado con él, no se tiene... Porque no hay prueba, señores. No, pero... no hay prueba. Y si no hay prueba, ¿de qué lo van a acusar? Bueno, pero si lleva un expediente también flojo al hemiciclo, pues... Si va un expediente flojo, porque que tiran una piedra, pero ahí no vienen a Botello tirándola. Botello encabezaba una lucha que ha abrazado de hace años y pico, y en beneficio de un sector de los trabajadores de la República Dominicana. Y para que usted vea, en ese camino de la protesta, realmente ha habido gente infiltrada, pero no ha visto nadie a Botello tirando una piedra, ni con una piedra en la mano. Entonces, nosotros nos ponemos a que lo llamen y que lo entrevisten y todo lo que sea, pero que se condene con prueba. Porque si no lo condenan con prueba y lo condenan, Botello va a salir de ahí como Mandela, que salió para la presidencia de la República, o como Juan Domingo Perón. O como Juan Domingo Perón. Entonces ellos tienen que tener cuenta con eso para que no hagan de Botello una víctima que se convierta en un monstruo y en un liderazgo sólido que hasta pueda aspirar a presidente de la República. Bueno, y Pedro Botello que no desperdicia oportunidades. Bueno, don Máximo, de verdad que es muy enriquecedor conversar con usted. Quisiéramos tener mucho más tiempo, más espacio, pero desafortunadamente hemos llegado al final del programa. Pero decirle que esta casa es suya, que tiene las puertas abiertas para cuando lo considere.
y de seguro que nuestro público se siente contento con su participación. Gracias, gracias. Yo debía estar en Santiago, pero ese señor que no podía decirle que no. Señor López, un amigo de años. Y digo, no, está bien, me voy a quedar, y me quedé para compartir con ustedes. Muy agradecido que estoy entre dos amigos, me consideraron mucho. Claro. Y yo me siento bien con esta entrevista. Es de orden, con ustedes de orden, don Máximo. Bueno, hasta aquí nuestro espacio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. El próximo sábado a esta misma hora estaremos nuevamente con un nuevo espacio y, por supuesto, con un programa tan interesante como este. Hasta la próxima. Será hasta la próxima.